¿Quién quiere vivir para siempre? Historia de Ran Patiperro, narrado por Sara Liz. Soplaba una brisa más que fresca, ya a mediados de otoño, que anunciaba cómo podría ser la época invernal. La ráfaga de viento levantó de improviso las hojas que estaban apiladas a modo de un pequeño montículo sobre el césped del prado del parque, mandándolas a volar a una considerable distancia, elevándose a varios metros de altura, como queriendo regresar a su lugar en las ramas de los aparentemente mortecinos árboles, que con el grosor de su tronco ya mostraban que tenían una respetable edad. En fin, habrá que recolectar las hojas de nuevo antes de que el viento vuelva a arruinar mi trabajo. Masculló resignado por lo bajo un adulto joven, quien era el conserje que cuidaba de ese lugar, ese oasis vegetal de esa región desolada, donde el tránsito de peatones era muy reducido y por el costado, de forma ocasional, pasaba uno que otro vehículo por la carretera, de manera que el hombre, con paciencia, se dispuso con su rastrillo a recoger las hojas para depositarlas en la carretilla de mano que llevaba para esos propósitos, junto con sus herramientas con las que cuidaba y mantenía el prado, y los arbustos florales que cada cierto trecho adornaban los senderos que llevaban a las diferentes lápidas y mausoleos de blanco mármol que a regular distancia se encontraban. Pues el parque en cuestión era en realidad un cementerio parque histórico en el planeta Tierra. Ahí, en ese lugar, con árboles más que centenarios a modo de cortina en algunas partes y con mucho césped, mucho verdor, los habitantes se les antojó por colocarle el nombre el cráter de las almas, porque estaba localizado precisamente en un cráter de gran tamaño dejado por la lluvia negra desatada por Dolza, en ese horrendo holocausto donde la humanidad estuvo tan cerca de la extinción, siendo esa región donde primeramente recibió los impactos del planeta. Un cráter de 1 kilómetro de diámetro formaba ese campo santo. Ahí primero comenzarían a estar enterrados los militares que alcanzaron a vivir en lo que era la Tierra antes de la caída del SDF-1, veteranos cuyas tumbas quedaron como un mudo testigo de un mundo perdido, sobrepoblado, diverso, pero también dividido por el odio racial, religioso e ideológico, y que esos militares alcanzaron a adaptarse a la nueva realidad, que se esforzarían por reconstruir un nuevo mundo, dejando de lado los intereses mezquinos e individualistas, y pensar en la comunidad entera, en una verdadera unidad de toda la humanidad, porque a duros y dolorosos golpes se madura. Con el tiempo, el cementerio, que comenzó como un memorial para esos militares ilustres y los caídos en combate, fue recibiendo también a los familiares de ellos y más tarde a los civiles. Corría el año 2789 y hacía mucho que la raza humana había emigrado hacia el espacio exterior, con el fin de asegurar la supervivencia del hombre. Las guerras tirolianas y la ocupación invid del planeta solo eran el eco de un lejano recuerdo. Desde esos hechos reinaba una especie de pax robotécnica, solo interrumpida ocasionalmente por alguna escaramuza entre naves de la flota del gobierno de la Tierra Unida y una que otra flota Centraedi o Meltrán, que quedaban dispersas en la galaxia, aisladas en el momento de las grandes guerras y que ahora se ocupaban para sobrevivir efectuando labores de pillaje y como mercenarios pagados por otras civilizaciones. La Tierra estaba muy cambiada. Bosques conviviendo con ciudades en una perfecta simbiosis, ocupando los cráteres de la lluvia negra de Dolza, y los que no fueron ocupados por el agua de siglos de precipitaciones que los transformaron en lagos y lagunas, además de que la población del planeta nunca se pudo restablecer en su número original, pues producto también de las migraciones, la mayor cantidad se hallaba fuera, dejando grandes extensiones vacías y desoladas. El joven conserje, de nombre Mark Santana, terminó su trabajo y se afirmó con sus 2 manos sobre la vara del rastrillo, apoyando en tierra. Secándose la frente con el dorso de la mano, se dispuso a descansar.
fijando sus ojos color miel hacia el cielo en dirección oeste, tapando con su bronceada mano, a modo de visera, sus ojos contra el sol que entre algunas nubes asomaba. Cuando finalizaba su jornada, le gustaba mirar el despegue de las naves de la flota que se realizaba 2 veces a la semana desde el puerto espacial ubicado a escasos 5 kilómetros de distancia, ya terminando la tarde. Soñaba con ir a bordo de esas embarcaciones, a las colonias del espacio exterior en calidad de oficial de la Academia de Guerra. Pero al ser padre desde muy joven y por falta de dinero, tuvo que renunciar a ese sueño, conformándose nada más con ese trabajo actual y ocupando el tiempo libre como mecánico autodidacta de aeronaves de vieja data e informándose con revistas especializadas de las últimas novedades en bioingeniería robótica. Para esperar ese momento, se acomodaba sentado en unas escalinatas al pie de una gigantesca escultura de blanco mármol de unos 10 metros de altura, la cual representaba la figura de un imponente militar, donde al observar con detenimiento su rostro correspondía al almirante Henry Global, que en su base tenía esculpida la siguiente inscripción: La Tierra es un planeta hermoso. Es triste pensar que tenemos que dejarlo muy pronto. Ha llegado el momento en que el hombre debe crecer y dejar su cuna, salir a buscar su lugar en el espacio exterior. Almirante Bruno Henry Joseph Glowalski, 1957-2014. Su semblante era el de su época final como comandante supremo del gobierno de la Tierra Unida, con su gran corra puesta, y se hallaba sentado en un sillón que representaba su antiguo puesto de mando, pero más que parecía un trono por lo magnífico que era. Sentado con las piernas en ángulo recto y semiabiertas, miraba hacia el horizonte con unos ojos calmados, serenos y pensativos, con ambos antebrazos apoyados en los brazos del sillón, pero su mano derecha sostenía su inconfundible pipa que lo acompañó hasta el fin de sus días. Una que otra telaraña se desprendía de la parte baja de su gorra y acababa en las amplias solapas verticales dobladas de su abrigo, mientras que la zona correspondiente a la concavidad de la pipa, una pareja de pajarillos halló muy conveniente instalar ahí su nido para criar a sus retoños. Este monumento daba paso a la entrada hacia un memorial donde reposaban sus objetos personales. En ese intento, ahí sentado, al lado del monumento de Global, Mark sacó del bolsillo interior de su casaca una foto que por su frecuente manipulación ya estaba doblada en las puntas y arqueada en forma cóncava al adaptarse a las formas del tórax donde estaba pegado dentro de su bolsillo. Se perfilaba en él una mujer joven que al parecer era su esposa, y un niño pequeño de unos 3 años que estaba en brazos de él, mientras ella se apoyaba en su pecho y abrazaba a otra niña de unos 7 años. Estaban apoyados en un Varitech BF-19 que se hallaba en el fondo. La miraba con una mezcla de dulzura y melancolía, cuando de repente una ráfaga de viento se elevó, arrebatándosela de la mano con la que la sostenía y salió volando. Mark, tomado por sorpresa por ese ventarrón, salió en su persecución, y ésta ya había tomado mucha distancia, amenazando con subir muy alto sin la posibilidad de recuperarla. Corrió a todo lo que sus piernas daban, pasando raudalmente al lado de los sepulcros de varios años y siglos. Sorteaba las calles del Campo Santo con mucha agilidad, acortando la distancia con su preciado tesoro, que pasó volando a una corta distancia donde se hallaba el mausoleo de los oficiales de alto rango enterrados ahí, y daba la entrada a dicha construcción de 2 plantas, cuyo interior estaba profusamente iluminado al tener el techo amplios ventanales de vidrio catedral. Otra escultura gigantesca, también de unos 10 metros, pero de una pareja, se hallaba de pie uno al lado del otro, con los brazos derecho e izquierdo levantados hacia el cielo, aferrándose de las manos con sus dedos entrelazados, en actitud de querer avanzar hacia adelante. Ese monumento representaba a los almirantes Rick Hunter y Lisa Hayes en su mediana edad. Ahí, dentro de ese mausoleo, en un sarcófago de mármol verde ubicado en el fondo del recinto y flanqueado de 2 batelois esculpidos en cuarzo transparente, reposaban juntos los restos de ambos. Siguió su carrera, pero perdió de vista su objetivo, pues éste bajó bruscamente a tierra,
Se detuvo y miró hacia varios lados, buscando algo inusual entre el pasto y las lápidas, una zona de más fácil acceso al no tener mausoleos y grandes monumentos. Giró en una esquina a una calle secundaria del cementerio, cuando a lo lejos escuchó una voz clara, firme y decidida que lo llamaba. ¿Es tuya? Ahí, al lado de un gran árbol con tortuosas ramas, ubicado tras un grupo de viejas sepulturas, en ese árbol con grueso tronco, raíces y ramas igual de gruesas, dos de las cuales se inclinaban hasta el alcance de la mano, se hallaba una mujer, quien sostenía la preciada fotografía. Sí, muchas gracias por encontrarla, le respondió amablemente, pero usted no debería estar por este sector sola. El terreno no es tan estable. Bueno, gracias por el consejo. Conozco este sitio hace mucho, así que no habrá problemas. Al venir a este sector en particular, debe avisar para que no haya problemas o un accidente que lamentar. Pero, ¿cuándo llegó usted? Porque todo visitante debe pasar por la puerta principal y la conserjería. Entiendo tu inquietud y preocupación. No entré por la puerta principal, ni siquiera por la tierra. De hecho, a pocos metros de aquí está la respuesta a todas tus preguntas. Sígueme, afirmó ella con seguridad. Mark, con curiosidad y un dejo de desconfianza, siguió sus pasos entre medio de lápidas de mármol tan viejas que algunas ya se estaban agrietando, desmoronando, y los nombres de los que allí reposaban ya eran ilegibles. Avanzaron unos 70 metros entre árboles medianamente espaciados, llegando al punto más alejado del sector de descanso de los altos oficiales, cuando los ojos de Mark, abiertos de par en par, no daban crédito a lo que veían en medio de un bosque de viejos árboles de mediana altura. Un Varitech BF-1. Esto es una reliquia invaluable, dijo asombrado e impresionado ante ese objeto. En efecto, la aeronave estaba posada, estacionada en su formación de guardián, con el fuselaje inclinado hacia adelante y hacia abajo en un ángulo de 45 grados, con sus patas sólidamente en tierra y sus fuertes brazos con manos empuñadas, dando apoyo adicional a los costados. El BF-1 tenía una pintura tan desteñida, descolorida y descascarada que ya no se sabía a ciencia cierta cuál había sido su color original. Solo una leve aproximación, un color naranja pálido o rosa pálido tal vez. Vaya, no pensé que te podría emocionar tanto esta nave. Está muy, pero muy lejos de los ultramodernos Varitech de hoy en día. ¿Y cómo no lo va a estar, si esta nave incluso pudo estar involucrada en la gran primera guerra Robotech? Siguió diciendo Mark con la emoción de un niño pequeño. Los sistemas de esta transformación de esta nave fueron revolucionarios en su tiempo. Su movilidad era tal que parecía una segunda piel o una armadura, pero más grande para su portador, dijo al tiempo que tocaba el metal de los brazos y las patas del guardián. Bueno, pues sí, en eso tienes razón, dijo sorprendida la mujer ante tal efusividad en las declaraciones tecnológicas del hombre. Y pues ya no se ve esta maquinaria, una reliquia ya obsoleta. Lo histórico jamás será obsoleto, dijo categóricamente Mark. De no haber sido por aquellos quienes dieron el trabajo de pensar en esto, de quemarse las pestañas, coloquialmente hablando, por estudiar nuevos materiales e ingeniería, nadie hoy tendría lo que ahora existe. Ellos pusieron las bases donde los ingenieros actuales se han apoyado en hombros de sus antecesores para seguir creando artefactos más complejos. Los sistemas de bisagra y amortiguación son de un exquisito detalle. Su ensamblaje, como su mecano, ocupa al máximo los espacios. Es delicioso, prosiguió, mientras le daba prácticamente una cátedra de los aspectos técnicos pro y contra de cada sistema que manejaba en el tema, como si fuese un bioingeniero Robotech de alto nivel o un miembro del equipo de la plana mayor de los oficiales científicos. Claro, dijo descolocada, tratando de procesar lo que escuchaba, pues el hombre hablaba rápidamente como para no perder ni olvidar detalle. Pero dime, ¿quién te enseñó todo eso sobre mecánica y bioingeniería? Eso pues nos explica cómo, teniendo Mark tal nivel de conocimiento, estuviera trabajando como jardinero y conserje. Él, viendo genuina su curiosidad, con emoción le respondió. Fue por medio de un amigo de mi padre,
un viejo pelirrojo cuya familia tenía el oficio de mecánica por generaciones. El primero en su familia comenzó eso, recorriendo los páramos repletos de chatarra que quedaron después de las 2 primeras guerras Robotech. Esos conocimientos ayudaron para reconstruir el mundo después de la retirada de los invasores Invit, o al menos eso es lo que recuerdo. Después, por cuenta mía, me puse a investigar más sobre robotecnología y conseguir revistas especializadas en el tema. Extrañaré mucho al viejo Okofi, suspiró con un dejo de nostalgia. Al terminar de decir eso y mientras inspeccionaba los brazos del guardián sin pelos en la lengua, dijo: nadie puede tener esto, a menos que sea un multimillonario que se dé gustos extravagantes al tener dinero de sobra. Pues no creas, de hecho, hasta puede ser que ganes solo un poco más que tu trabajo y nada más. Podría decirte que solo fue de pura suerte, casualidad, que este Baritech llegara a mis manos. Le dijo ella como recordando algo ya nebuloso. Pero eso sí, tengo mis ahorros. Yo que usted lo vendería a un museo, compro una aeronave más moderna y sobraría dinero. No podría hacer eso, pues le he tomado cariño a esta, mi chatarra, mencionó con un dejo de estimación. Si he conservado este BF-1 es más por capricho y terquedad, pues lo veo como una prolongación de mí misma y me permite una conexión aunque sea efímera con quienes amamos. Entonces, ¿es usted militar? Lo fui, pero ya me he retirado. Me cansé de esa vida, ese estilo de vida. Pero ser militar tiene sus privilegios: comida, alojamiento, transporte, una buena jubilación, en fin. Aún así, me retiré. Siempre fui obediente y disciplinada, pero lo que no puedo tolerar es la incompetencia, aunque sea de un superior. Y de pronto, sus ojos se encendieron. Fue por culpa de la negligencia de un general de división que destruyó en plena pista una reliquia BF-1 como esta, de propiedad de alguien muy querido, que no me reprimí de darle un puñetazo y le fracturé la nariz. Después, con un golpe de gancho en la mandíbula, lo dejé knockout, para terminar por abalanzarme sobre él y aplastarle la entrepierna con mis botas de tacón. Menos mal que llegaron mis hijas, que también estaban en el ejército. Justo entraron al hangar de aviones y me detuvieron, si no las cosas habrían pasado a mayores. Terminó de decir y sus ojos se calmaron. No se va con rodeos usted, ¿eh? Eso amerita una expulsión sin compensaciones. Bueno, yo habría perdido el control también al ver esa blasfemia de ser destruida una joya como esa. La apoyó Mark. Estás en lo correcto. Pero mis hijas movieron ciertas influencias que tenían, y además la investigación que hizo del caso arrojó los errores de procedimiento de ese inútil. Así que al menos no pasé por una rebaja de mis ingresos. No me degradaría en el rango a condición de que pidiera una disculpa. No acepté y preferí salir por la puerta ancha. Además, tenía mi situación económica estable, por lo que no me preocupé mayormente. Aquella mujer presentaba un enorme desplante. Imponía respeto por su sola presencia. Aún así, el joven no entendía bien quién era ella, de dónde venía. Se veía como una humana muy especial, ¿o no lo era? Por su aspecto físico podría ser una pleiadiana, Procyon, Liriana o bien alguien de la constelación de Orión. Una orinida, pues ahí habría muchas colonias humanas espaciales que se encontraban con otras razas y civilizaciones humanoides e intercambiaban cultura. ¿Sería una mestiza? A cada observación que hacía mentalmente solo le embargaban más y más preguntas y dudas de sus respuestas. Era una mujer de complexión delgada, de 1,78 de altura, atlética y con sus formas bien mantenidas para alguien quien ya estaba en la madurez plena y con ya en la vista del atardecer de su vida. Eso, al ver su rostro que ya estaba marcado con unas incipientes arrugas longitudinales en su frente, y otras tantas en los costados de sus ojos a maneras de patas de gallo. Su cabello, con un corte de mediana melena, no tenía canas, pero era de un color poco identificable, pues se veía una amalgama de cabellos de color amarillento y de color azulado, un negro azulado como la tonalidad de la iridiscencia del ala de cuervo, y así también mostraba en una sola hebra de cabello 2 tonalidades en proporciones iguales. En su rostro pudo ver unos surcos longitudinales que partían cerca de las aletas de la nariz y llegaban a la comisura de sus labios.
Le llamó la atención, pues esas marcas de por sí son llamadas marcas de tristeza, una tristeza de alguien que sabe que ya cuánto tiempo ha llevado arrastrando, y al asomarse a sus ojos de un hermoso color turquesa algo oscuro, notaba en ellos un reflejo de un alma que ya estaba envejecida y cansada, como si fuese ya alguien que está en el ocaso de su vida, esperando que la muerte la venga a buscar. La encontró en el sector más viejo del cementerio, al final del cuadrante de los oficiales superiores, en un área que en sus inicios fue entrada principal, pero debido a la inestabilidad del terreno para la construcción de un cinerario en las afueras junto con el estacionamiento y un mausoleo de 2 plantas en el interior del cráter, junto con sus paredes, es que se procedió a cerrar esa entrada para ser reabierta en el punto opuesto a este, 50 años después de la inauguración de dicho camposanto en el año 2045. De manera que para evitar futuros desmoronamientos de las paredes de esa zona, se procedió a reforestar las márgenes externas e internas del cráter, aunando a la siembra de césped muy tupido, programado para que no creciera más allá de 10 centímetros de altura. Con el tiempo, la piedra de las sepulturas ahí ubicadas se desgastó. Sus inscripciones ya eran difíciles de leer, y por ser un cementerio antiguo ya había miles de personas enterradas, la mayoría de ellas, por no quedar nadie vivo cercano a que las visitara, iban quedando olvidadas. Entonces, Mark, mirando al avión y a su propietaria, no pudo evitar hacerle una observación. Me imagino que solo algunas veces sacará este avión de paseo, para que no se oxide y pierda condición. No como un medio de locomoción diario, pues los repuestos ya no existen. Sí, dijo calmadamente la mujer. Solo un par de veces al año, y una de ellas es para visitar este lugar y honrar a mis seres queridos que aquí reposan. Solo en ese día tan especial saco este avión, mientras el resto del año está en el hangar, cubierto por una gruesa lona como protección. Acto seguido su rostro cambió, se desfiguró, y Mark supuso que fue producto de los recuerdos de aquellos a quienes venía a visitar, y guardó precaución con sus palabras. Discúlpeme, tal vez será mejor dejarlas solas. No quiero importunarla por un momento tan íntimo al venir de visita a este lugar, dijo él con incomodidad. No se vaya, por favor. Agradecería que se quedara un rato más. Se ve que usted es una buena persona. Nunca está de más conversar con alguien a quien le interese el pasado, por lo visto. No quisiera que se sienta mal y hablarle de cosas que no vienen al caso, cosas hasta quizás tontas. Lo que es justo y necesario nunca será tonto. Todos tenemos una historia que contar, le respondió la mujer, al tiempo que terminaba de mirar la foto de Mark y se la entregaba. ¿Son tus hijos? Sí, dijo sin disimular su satisfacción. Ellos son lo mejor que me ha pasado, un privilegio el tenerlos a mi lado. Pero... El semblante de Mark se entristeció y abatidamente le dijo: Estamos alejados hace unos 2 meses ya. Oh, lo siento. Con mi esposa esperábamos con tanta ilusión nuestro tercer hijo, pero ella tuvo una pérdida. Producto de eso comenzamos a pelear y mucho. Nos culpamos mutuamente por eso. Al terminar de decir eso, se inclinó y se sentó en el césped doblando sus piernas y abrazándolas por delante de sus rodillas, al tiempo que miraba hacia adelante con mutismo. Ella lo mira con atención, sentándose a su lado, y dijo: No es sano culparse por hechos fortuitos. Si tomaron todas las precauciones del caso para que el embarazo transcurriera como se debe, cosa que por lo demás lo creo, no hay razones para actuar así. Nadie puede controlarlo todo. Lo soñé tantas veces, corriendo sano con sus mejillas rojas feliz, cuando lo tocaba a través del vientre de su madre. Sentía que daba un brinco dentro de ella, como si cosquillas tuvieran por acariciarlo. Dijo Mark con voz temblorosa a punto de llorar. Te entiendo y mucho. La lógica manda que ellos sean los que deben colocar un puñado de tierra sobre nosotros en nuestro lugar de reposo eterno. Es antinatural tener que enterrar a un hijo. No hay palabra para ese dolor. Cuando mueren tus padres quedas huérfano. Cuando mueren tu pareja quedas viudo. Pero cuando muere un hijo no existe palabra que describa eso. Y en mi vida me ha tocado enterrar a más de uno, dijo ella compartiendo su pena.
están sepultados en el sector de los oficiales. Y tragando saliva, mirando hacia el cielo, prosiguió: no te rindas. El combustible que no te deja bajar los brazos es la esperanza, el visualizar un futuro brillante, y la chispa que gatilla eso son tus 2 hijos que ahora tienes, el amor a tu esposa. Vive tu duelo, nadie te pide que olvides, pero hazlo saludablemente, no descargues tu rabia sobre tu compañera. Solo se te pide que levantes, apoyando mutuamente con tu pareja. Así irán avanzando, van quemando etapas y al volver la vista atrás, te darás cuenta que hiciste tantas cosas para ti que al verlas después pensarás que fueron imposibles de realizar, pero las hiciste. Te llenaré un nivel de satisfacción seguido de una paz tremenda. Tu vida acabará rodeado de tus seres queridos que te despedirán en tus últimos momentos, y eso último te lo envidio. Así que no te gane el orgullo, que no te venza tu ira, porque el tiempo no vuelve atrás. Las palabras son cuchillas cuando se manejan orgullosas pasiones. Son más dañinas que un golpe o una paliza. Sé mesurado. Disfruta de las cosas simples con tu esposa. Vuelve con ella y juntos viven, lloren, rían, disfruten plenamente a sus hijos cuando aún son niños, porque una vez que el telón de la vida caiga, ya no hay ensayos. Mark sintió una mezcla extraña al escuchar las palabras de esa mujer tan particular, que hablase como si fuera una madre quien consolara a un hijo, no como un sermón, sino como dando una lección de vida, pero también al mismo tiempo como si fuese una amiga de muchos años ya y que la conociera del derecho al revés, y se sintió reconfortado y dijo: gracias por aclarar mis pensamientos. Se tomó su tiempo. Acto seguido sacó un teléfono celular y comenzó a escribir un texto. Fue uno muy largo por lo visto, mientras la mujer lo observaba con paciencia. Al terminar, activó la opción mandar como holograma, donde el teléfono escaneó el rostro de Max y el entorno de fondo. Una vez hecho esto, activó enviar y guardó su celular en el bolsillo. Con alivio se dirigió a la mujer. Es extraño. Mi madre siempre nos decía: hijo, las cosas siempre pasan por algo. Es más que una casualidad encontrarla a usted aquí, en un impensado sitio como este. Todo por obra y gracia del viento que arrebató mi foto. Es como si algo me guió hasta usted. La mujer endulzó sus ojos y con una semisonrisa le contestó: tal vez lo que los terrestres llaman un angelito fue lo que hizo todo esto y nos encontramos aquí. Tu hijo, quizás. Por lo que expresa, usted no debe ser por aquí, dijo Mark, y no se atrevió a preguntar más sobre su procedencia. No, vengo de muy lejos, pero he estrechado lazos muy fuertes con este planeta, por lo cual puedo considerarlo mi hogar. Antes podía decirse que no tenía un planeta natal, era una especie de apátrida. Los militares viajan mucho, y de paso alguna recompensa recibirá por sus servicios, ya sea en ascensos, reconocimientos y, por qué no, en regalías materiales. A la larga, eso que mencionas es nada más que vanidad, y eso es como correr tras el viento para atraparlo. El tiempo devora todas las cosas: aves, bestias, plantas, flores, roe el hierro, muerde el acero y pulveriza las rocas. Todo lo que es la acumulación de la fortuna ha producido, todo lo que ha sido elevado hasta la eminencia, todo lo que es famoso y todo lo que es hermoso. Grandes tronos, grandes naciones, nada escapa al flujo eterno e ininterrumpido de ese río llamado tiempo. No pongas como objetivo meta principal a lo material. Al tiempo que ya terminó de decir eso, vio que las primeras naves del puerto espacial cercano empezaban a despegar al espacio exterior. Se levantó y suspirando vio cómo se alejaba la flota. El mundo ha cambiado, los años me han alcanzado, lo siento en mi sangre, en mis huesos y en mi alma. Aún persiste en mí el eco de guerras, victorias, conquistas, glorias, pero sobre todo recuerdo lo más grande que conocí, eso llamado amor. Mucho de lo que fue ya se ha perdido, porque ya no vive nadie que lo recuerde. Mark se vio ensimismado mirándola. En ese momento a él le dio la impresión de que ella irradiaba una especie de aura tan pacífica, luminosa, fuerte,
como si se hubiera juntado, concentrado toda la energía de su vida en unos segundos, inundando y alcanzando todo. Miraba aparentemente al vacío, pero su mirada escudriñadora más allá de lo material, traspasando lo temporal. Usted, me imagino, que ha pasado por un sinnúmero de cosas, quizás más de un militar promedio. Ha amado intensamente por lo visto. Si todos obráramos como usted lo ha hecho, no habría guerras ni los sufrimientos que acarrea todo esto, le dijo Mark, sacándola de su ensimismamiento. Sí, razón tienes en parte. Amar es lo más importante que me ha ocurrido, con todo lo que conlleva. No me arrepiento de mi decisión. Preferiría enfrentar una corta vida de pareja con un humano que enfrentar todas las eras del mundo sola. Pero debes tener en cuenta que el romanticismo verdadero es oscuro. Sabes que traerá sufrimiento, pero es preferible enfrentarlo, porque aún así la recompensa es grande. Pero tarde o temprano en una pareja uno de los dos terminará solo, ya sea por un accidente, la guerra, alguna enfermedad o la lenta acción del tiempo. Tu compañero morirá. Por eso aquellas razas de larga vida, en cierta forma, envidiarán el ciclo de vida de los seres humanos, como los Centradis, por ejemplo. Mark abrió sus ojos de par en par. ¿Centraedis? ¿Usted los conoció? Dijo con su mandíbula desencajada. ¿Que los conocí? Pero claro, en el pasado luché codo a codo con ellos y también contra ellos, como explican los libros de historia, una raza especializada en nada más que la guerra, sin otro objetivo más que ese, hasta que conocieron a los seres humanos. De ahí sus vidas cambiaron totalmente, al abrirse tantas opciones y a seguir con lo más importante de todo eso, el libre albedrío. Tomaron decisiones, conjugando la razón con un aspecto que ellos desconocían y que eran las emociones humanas. Claro que irónicamente ellos, con su contacto humano, se volvieron como ellos, se humanizaron más que los propios seres humanos, sintiendo fuertemente esas emociones negativas, sobre todo como las positivas, como el amar, algo que por naturaleza humana se da por sentado aplicar, pero que lamentablemente se le niega al prójimo más de lo que se piensa. Sí, tiene razón en todo lo que dijo Mark con un dejo de resignación. ¿Y ellos eran tan fieros como los pintan en los libros de historia? No puedes esperar menos de un ambiente, una sociedad donde al nacer a la vista primaba lo bélico, donde ni siquiera había población civil, y si le sumas una altura promedia de 11 metros, una mente que no admitía cuestionamientos a las órdenes recibidas, ya tenías una perfecta y todopoderosa máquina de matar. Hubo un comandante Centraedi que, en batalla, fue arrojado al vacío del espacio exterior y pudo aguantar sin equipo alguno. También soportó la explosión a quemarropa de un mecha de combate enemigo y con sus propias manos destrozó otro más. ¡Guau! Eso es algo aterrador. Aterrador. Pero no hay nada más aterrador que el miedo a lo desconocido, a lo que no entiendes, como el efecto de las emociones. Muchos pudieron adaptarse y llevar una vida civil, pero otros tantos no. No podían hacer otra cosa más que luchar, con las consecuencias que aquello acarreaba, morir. Finalmente hubo aquellos que siguieron viviendo largos años más, pero no conocían los efectos de la vejez, al morir ellos siempre en temprana edad en la batalla. No tenían incorporado el concepto de vejez y retiro en la sociedad. En ese sentido, los Centraedis son como algo parecido a los lobos, pues estos, después de una larga vida de lucha, al llegar a viejo y perder sus colmillos, ya no saben cómo vivir, y a muchos de esos es lo que les pasó. Al no tener ya la voluntad de enfrentar la vida, ya no saben cómo vivirla. Es un final muy duro, aferrados a unos recuerdos, tal como varios camaradas suyos, soldados muertos en los desiertos que aún permanecen en este planeta, aferrados a una diminuta muñeca de alguien a quien aprendieron a amar, algo así. Pero su muerte ya va por dentro, porque se dan cuenta que con el transcurso del tiempo la vida deja de dar y les comienza a quitar. La buena noticia es que se puede decir que de esa manera es que las nuevas generaciones nacidas por unión entre Centraedis y humanos no tuvieron que pasar por lo de su padre o madre de origen Centraedi, y así pudieron soñar y construir un mundo mejor. Mark no pudo reprimir un sentimiento de compasión hacia esa raza alienígena.
cuando la pregunta de ella lo sacó de sus reflexiones. ¿Y tú personalmente qué sueños tienes?, preguntó muy interesada la mujer. Tenía un sueño, pero por las circunstancias nunca se hará, y era el poder viajar en las naves crucero que van a las colonias exteriores en calidad oficial del Ejército de la Tierra Unida. Ingresar a la Academia Militar, afirmó Mark, mientras observaba con detenimiento la siguiente flota de naves espaciales que estaba despegando. Bueno, no es necesario ingresar a una academia militar. Ella le respondió, nada es más tortuoso y penoso como un campo de batalla, aunque se sobreviva a ella, con un brazo, una pierna o un ojo perdido, y en el ideal caso vuelves físicamente enteros, podrían estar, entre comillas, considerarse afortunados. Los recuerdos de lo que viste y tuviste que hacer te perseguirán de por vida. La guerra es bella para quien no participa en ella. Cuando fui militar, al principio de mi carrera, pensé que lo que hacía era para gloria de mi gente, satisfacer mi ego, contabilizar victorias, para después darme cuenta mucho tiempo después, al contactar a otras civilizaciones, sobre todo, y partiendo con los humanos, que solo era el trabajo para los intereses mezquinos de unos pocos, para aumentar el poder de esos pocos a costa de muchos que fueron enviados como carne de cañón, y me avergoncé de ello, dijo con gran pesar. Pero puedes unirte a alguna flota expedicionaria. Eso sí cambiaría tu foco, tu meta. Por lo que vi, eres más que un aficionado autodidacta de las tuercas y fierros. Eres un talentoso innato y podrías prestar servicio en cualquier flota que necesite un mecánico o bien ingeniero de primera categoría. Solo necesitarías algo de estudios y eso te perfeccionaría más. Créeme, nada es tan necesario como un buen mecánico en cualquier persona, y más aún en un piloto de combate. Pondrías en sus manos su propia vida, más allá de tener el mejor Battlelord y las mejores municiones. Y prosiguió con elocuencia su consejo. Haz como te digo, tienes las habilidades. La peor diligencia es la que no se hace. Si vas a perder, que no sea por no haber hecho nada. Atrévete, arriésgate, da la pelea. De la historia universal de los seres humanos, aprendiendo un libro, una cita atribuida a un pueblo humano guerrero de hace muchos siglos atrás. Mongoles era su nombre, me parece. Aunque estemos en una época de grandes prodigios tecnológicos, no ha dejado de tener vigencia. Y dice, el vencedor tiene muchos amigos, el vencido verdaderos. Esa es la cruda realidad, aplastante y clara. A muchos nos pasa, a mí me ha pasado. Todos caemos, está permitido. Pero lo que es impresentable es el no levantarse. Hay que seguir adelante. No necesariamente con la fuerza de las armas, pues existe una multitud de caminos a seguir donde no tengas que dañar a alguien. Y supongo que es así como se forjan los héroes, los verdaderos héroes, agregó Mark. De los héroes, con el tiempo, lo único que queda es solo su imagen como tal, junto a los monumentos que les erigen. Se transforman en un recuerdo, una imagen del esplendor de su época de gloria, enaltecida como tantos otros, antes desde el origen de esta tierra, pero las generaciones venideras olvidarán que fueron personas, hombres y mujeres, falibles e imperfectas, con miedos e inseguridades, dijo mirando hacia la colosal escultura de Rick y Lisa que estaba a lo lejos y que proyectaba unas largas sombras en el suelo, pues ya estaba empezando a atardecer. Pero tenemos los libros de historia, que nos enseñan el pasado para no olvidarlo, intervino. Sí, los libros son importantes, pero tampoco olvides que fueron escritos por personas que, como cualquier otra, no están exentos de errores. La gente tiende a idealizar a los héroes, de rodearlos con un aura de misticismo. La historia siempre la escriben los vencedores, y no faltarán los sesgos. Eso uno no lo sabe, o bien muy pocos lo saben, cada vez menos. Por eso es bueno, incluso apropiado, conversar con los testigos directos de los hechos. Ese debería ser el ideal de todo historiador. Pero con ya siglos que han pasado, los humanos padecen el defecto de cuando están bien olvidan muchas cosas, el sacrificio que se hizo por ese bienestar. Solo recuerdan los hechos heroicos, pero muy pocas veces el diálogo de algún personaje histórico que hizo por llevar la paz, y no recordarán solo el hecho de que un humano se casó con una Meltrán,
abrió todo un campo de entendimiento. Eso fue olvidado décadas después, post-bombardeo de Dolza, que borró todo en la faz de la tierra. Solo estarán los libros de historia, en teoría, y a nadie le importa. Olvidaron lo que tienen y lo que dan por sentado. Hoy fue por actos idealistas hasta locos, como pensar que el amor es más fuerte. Mark quedó estupefacto ante esas palabras. Repasaba y repasaba en su memoria los textos de historia cuando ayudaba a su hija en las tareas escolares, y se dio cuenta que era cierto. Solo un renglón de ese acontecimiento se mencionaba. Un solo mezquino y escueto renglón mencionaba ese hecho. Cierto, se subestima el poder del amor demasiado. Usted por lo visto no. Y dígame, si no le hubiera dado a elegir, sabiendo que más tarde iba a venir, ¿hubiese deseado o no enamorarse? Ella automáticamente sonrió. Ni un segundo demoró para contestarle. No lo pensaría mucho. Me habría enamorado. Habría valido la pena cada segundo, porque amplía tu campo de visión y no te preocupes, y ya no te preocupas solo por tu persona, sino por otro, y por una nueva vida que traes a este mundo. De esa forma te enriqueces, evolucionas. Aunque hayas recuerdos que te quemen, si solo fueran por esos momentos una corta etapa de mi vida, pues es la mejor etapa. Fue cuando entonces su mente voló a lejanos tiempos, y a través del cristal humedecido de sus ojos recordó y recordó. Mi amor, mi hermosa esposa. ¿Esa soy yo?, le dijo sonriendo con ternura mientras lo miraba sentada en la orilla de la cama y él acostado de espaldas. Siempre estuviste radiante, pero nunca pude entender por qué te quedaste. Pudiste marcharte a hacer una nueva vida y no te habría culpado. Me quedé porque te amo. Recuerda cuando nos casamos, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Sí, pero es difícil marchar primero porque vas a sufrir. No quisiera morir, quiero quedarme contigo para siempre. Lo mismo pensaría si estuvieses yo en tu lugar, y más. El hombre no pudo evitar toser y acurrucarse en la cama al tiempo que giró hacia un lado y dijo cansadamente: Por favor, no me veas así en este estado. Déjame descansar en paz. No importa cómo te veas, en mi corazón siempre permanecerás joven, dijo suavemente, mientras se le acercó para tomarle la cabeza y apoyarla en su regazo. Dulzura, ¿harías un favor por mí? Dime, corazón. Cuando llegue la fecha de mi cumpleaños, tomarás tu meca y volarás hasta lo más alto de los cielos, y para así por un momento para estar cerca de ti, claro, y encenderé una vela para ti. Me hubiese gustado poderte haber dado un hijo varón. Habría sido alto, apuesto, con ojos grandes y dulces como los tuyos, le respondió la mujer, mientras le acariciaba su encanecida cabellera. ¿Dónde estamos?, le preguntó el hombre con un hilillo de voz, mientras observaba el vacío de la habitación. Estamos en el espacio, en una nave colonizadora orbitando un hermoso planeta. Está asomado un sol de color amarillo oro, y volamos en nuestra nave personal mientras sostienes mi mano. Traes puesto el reloj que te regalé, con unas alas de plata engarzadas en cada lado, que brillan como las estrellas, aunque con diferentes colores en los cúmulos cercanos. Suavemente él suspiró, sintiendo en la realidad su cálida y tersa mano. Con un dejo de satisfacción en su envejecido rostro, cerró los ojos, y donde una brillante línea húmeda se deslizó de uno de ellos hacia su nariz, sonrió. Solo silencio inundó la habitación, por varios minutos. Ella, sin poder contener las lágrimas, con voz queda susurró: Adiós, mi hombre, mi tierno esposo. La voz de Mark la trajo de nuevo al presente, despabilándola. Usted es una fuente de sabiduría. Usted es una fuente de sabiduría, señora, con experiencia sin par, sin arrogancia, sin soberbia y mucha humildad, pero como soy un caballero, sería muy grosero preguntarle su edad, dijo Mark con algo más de confianza. En todo caso, pretendientes no le han de faltar, ni le faltarán, mencionó animadamente, con sus ojos muy expresivos. Muchas gracias, joven, le respondió ella con una sonrisita tapándose su boca. Hace mucho tiempo que nadie me había dicho un cumplido así, dijo sin poder impedir un leve rubor en sus mejillas, al tiempo que hurgaba en sus propias memorias. Dijo: Si supieras lo que he visto con estos ojos, tu gente no lo creería.
civilizaciones nacer y crecer, morir. He visto estrellas que en su último momento brillaron más que 1.000.000 de soles, para después sumirse en una oscuridad perpetua. He encarado la eternidad de la interminable oscuridad y el vacío del espacio, para entender que lo único que hace soportable esa soledad es tenernos los unos a los otros. Esa es una muy buena reflexión. En realidad, todo lo que conversamos aquí en este lugar es muy poco común. Desearía que nos volviéramos a encontrar. Eso no lo dudes. El mundo es un pañuelo y una nación es un vilorio. O tal vez debería decir una galaxia, le dijo la mujer con un guiño en el ojo. La vida da muchas vueltas. Ha sido un placer compartir tu tiempo conmigo. Hasta pronto, prospera y sé feliz. Así que sin más, se dio media vuelta para dirigirse a su meca y de un impresionante brinco, ya para sus años, a la cabina de su avión. Accionó los impulsores de los pies del guardián, que una vez en el aire cambió la configuración avión, donde se alejó cansinamente a las alturas. Mark se quedó por largo tiempo mirando hacia el cielo, como la nave paulatinamente se alejaba hacia el sol poniente. Cuando desapareció por completo, bajó su vista y la dirigió hacia una vieja estela de piedra granítica de 1 metro de altura y 25 centímetros de espesor, ubicada a un costado del lugar donde se hallaban antes posicionados el BF y que antes no había notado. Tenía unos extraños símbolos grabados, al parecer de naturaleza alienígena, a los costados de ella, a modo de guirnalda, y en su parte alta una pequeña semiesfera con una cúpula con una apariencia de gruta la coronaba, donde en su interior un pequeño cirio amarillento se hallaba encendido. En el centro del cuerpo de dicha losa, apenas distinguibles, había un grabado de algo parecido a un avión y bajo de ese un nombre con una fecha: Max Sterling, 1990-2089. Así fue que entendió el sentido de la experiencia vivida de esa señora. Absorto estaba mirando la lápida cuando sintió la proximidad de alguien. Giró su cabeza hacia el lado para ver quién era y se dio cuenta que era su esposa. «Recibí tu mensaje en el celular». Se acercó tomando su mano y le dijo suavemente: «Volvamos a casa». La miró por largo tiempo con una semisonrisa, asintió y se dejó llevar por la mano de ella. Quizás Mark pensó que aquella mujer con la que tuvo tan particular conversación estaba envuelta en una especie de maldición, porque ella viviría lo suficiente para ver cómo todo se extinguía a su alrededor, y caminaría a través de los siglos sola, atada a su dolor, hasta que finalmente se hubieran consumido por los largos años de su vida. Pues cuando vio yacer muerto a su pareja, no de enfermedad, herida ni de pena, sino vencido por la edad, ella vio por primera vez la rápida mengua de la vida de los hombres, los micronianos, esa muerte de cansancio que ella nunca conoció, y lloró mucho la pérdida de su compañero, sus hijos y los amigos que ella hizo en el camino. El hombre pensó en voz alta, levantando su cabeza para ver el horizonte, la llegada del crepúsculo. ¿Quién se atreverá a vivir para siempre, mientras el amor y lo que amas muere? Su esposa, al escuchar eso, aferrándose a su brazo y mirando hacia adelante en el camino, solo respondió: «La eternidad es nuestro presente». Fin. ¿Qué tal, Row fans? Espero que se encuentren muy bien. ¿Y qué les pareció esta historia? Súper conmovedora y muy triste. Y tenemos de vuelta aquí a Rand Patiperro. Esta historia la tenía yo planeada desde hace un montón y por una otra cosa se había atrasado, pero creo que fue exactamente bueno que se atrasara, porque así como dijo Mirilla, las coincidencias no existen, y ahora coincide precisamente pues con la fecha de Día de Muertos aquí en México, y creo que es un fic que nos hace reflexionar mucho acerca de la vida, la muerte y la eternidad, y lo que tuvo que pasar Mirilla al ver partir a Max, obviamente a Lisa y Rick, y también a sus hijos, porque ella, al ser 100% Centraedi y no haber muerto en batalla, pudo vivir muchísimos años y tuvo que ver partir a toda su familia. Es una situación muy triste, es un fic muy profundo y queda perfecto para estas fechas. No sé si se habían dado cuenta que la que está platicando con Mark pues es Mirilla,
y que Mark es un familiar de Ran. Entonces es un fic muy bueno, muy interesante, que nuevamente mezcla universos y a mí me encanta. Bueno, es un fic para reflexionar mucho, que nos deja con un dejo de tristeza y pensando mucho acerca de la vida y la muerte. Bueno, pues estas fechas reflexionen mucho. Si son de México o ya conocen esta tradición y les gusta, pues pongan su altar. Y lo importante aquí es nunca olvidar a los seres que ya no están. Bye.